Hay momentos en la vida en los que uno se sienta en silencio, mirando hacia atrás, y se pregunta, ¿por qué siempre termina igual? Cambian los rostros, cambian los escenarios, pero la sensación permanece. Promesas rotas, confianza traicionada, personas que parecían incondicionales, simplemente desaparecen. Y uno empieza a convencerse de que el problema está en los demás. La gente no sabe valorar, ya no se puede confiar en nadie, siempre doy más de lo que recibo. Sin embargo, lo más doloroso no es la traición en sí, sino la repetición. Es el patrón, esa sensación de que, hagas lo que hagas, de alguna manera siempre terminan fallándote. Pero Neville Goddard nos invita a mirar más allá del relato superficial. Nos arranca la venda de los ojos con una verdad incómoda, pero liberadora. Todo lo que experimentas afuera es un reflejo fiel de tu estado interno. Nada ocurre por azar. Nadie aparece por accidente. No hay traición que no tenga su raíz en el mundo oculto de tus propias creencias. Lo que tú crees en secreto sobre ti mismo, aquello que ni siquiera te atreves a admitir conscientemente, se convierte en el guión que otros actúan con sorprendente precisión. No son ellos los que te fallan, es tu mundo, obediente a tu imaginación, mostrándote el concepto que sostienes en lo profundo de tu ser. Y es ahí donde comienza la verdadera transformación. Porque si la causa no está en lo externo, entonces el poder tampoco lo está. El poder de cambiarlo todo está en ti. Neville decía que el mundo no es más que nuestra propia conciencia fuera de nosotros. Lo que creemos, lo que aceptamos como verdadero en lo íntimo de nuestro ser, se proyecta con exactitud matemática en los eventos y las personas que cruzan nuestro camino. No hay excepción a esta ley. Ninguna situación aparece para castigarnos, pero todas aparecen para mostrarnos lo que creemos ser. Porque eso que llamamos realidad no es otra cosa que una representación externa de nuestro estado interior. Cuando alguien nos falla, cuando esa confianza que ofrecimos se rompe una vez más, la reacción más inmediata es buscar una explicación fuera. Pensamos que elegimos mal, que la vida no es justa, que fuimos demasiado ingenuos. Pero según Neville, si algo se repite, si el patrón se sostiene a lo largo del tiempo con distintos actores y distintos escenarios, entonces no puede ser simple azar. No puede ser solo mala suerte. Tiene que haber una causa más profunda, una idea persistente sobre nosotros mismos que está generando ese tipo de respuesta en el mundo. Y es aquí donde se revela el papel silencioso pero poderoso de la autoimagen. Si en algún rincón oculto de tu conciencia crees que no mereces ser valorado, si asumes que el amor te será quitado, que las personas tarde o temprano se irán, entonces esa imagen que sostienes, incluso sin darte cuenta, comenzará a tomar forma en lo externo. La vida, como decía Neville, es infinitamente fiel al concepto que tú tienes de ti mismo. No puede traicionar esa imagen. No importa cuánto desees una experiencia distinta si no estás habitando un estado distinto. Porque lo que manifiestas no es lo que pides, es lo que crees ser. Así, la decepción no llega como un castigo, sino como un mensajero. Uno que te está diciendo, esto es lo que tú aún crees que mereces. Y hasta que no se transforme esa creencia, no a través de palabras, sino a través del estado que asumes y vives, el mundo seguirá cumpliendo con su papel de reflejo fiel. Personas nuevas, situaciones nuevas, pero el mismo resultado. Porque el espejo no puede mostrar algo distinto a lo que se le pone delante. Hay creencias que no se formulan con palabras, pero que se sienten como verdades absolutas en el cuerpo. Verdades que no se piensan, pero que se viven. Como la creencia de no ser suficiente, de ser
olvidable, de que, por alguna razón que uno nunca logra entender del todo, los demás siempre terminan yéndose. Esa herida que muchos arrastran desde los primeros años de vida no necesita ser recordada para estar activa. Vive en el estado que se asume sin saber, en la forma en que uno se relaciona con el mundo, en la forma en que uno se espera, silenciosamente, ser tratado. Neville enseñaba que nada sucede en lo externo que no haya sido antes imaginado en lo interno. Pero la imaginación no es solo lo que haces de forma consciente, es también esa película repetida que corre debajo de todo, esa visión de ti mismo que nunca se cuestionó porque fue absorbida como verdad mucho antes de tener lenguaje para comprenderla. Si fuiste herido en la infancia emocional, no necesariamente por grandes tragedias, sino por pequeñas y persistentes omisiones, es probable que hayas asumido un estado en el que el abandono era parte de tu identidad. Y desde entonces, sin saberlo, comenzaste a vivir desde ahí. El niño que no se sintió visto crea al adulto que teme ser olvidado. El niño que sintió que tenía que esforzarse para ser querido se convierte en el adulto que da demasiado y recibe poco. Y ese patrón, cuando no se hace consciente, se manifiesta como una vida en la que las personas traicionan, se van o simplemente no están cuando más se necesitan. No porque ese sea tu destino, sino porque ese es el estado que se está proyectando. Y Neville era claro: no puedes experimentar nada que no creas verdadero para ti. Si crees, en lo profundo, que no eres digno de ser elegido, amado, respetado, entonces atraerás invariablemente relaciones que confirmen esa creencia. No porque el mundo sea cruel, sino porque el mundo es espejo. Y no puede ofrecerte algo que tú no te estés ofreciendo primero en tu conciencia. Así, lo que parece una traición de los demás es, muchas veces, una fidelidad absoluta del mundo a tu idea de ti mismo. La mayoría de las personas no se da cuenta de que está viviendo en un ciclo, un patrón silencioso que se repite una y otra vez, disfrazado de coincidencia o de mala fortuna. Pero Neville lo advirtió con claridad: no existen las coincidencias, solo existen los estados. Y cada estado tiene sus propias circunstancias, personas, escenarios. Si el estado que asumes, sin darte cuenta, es el de alguien que no merece fidelidad, amor o reconocimiento, entonces el mundo se encargará de reflejarlo con precisión. Así es como se forma el ciclo oculto. Desde una identidad inconsciente basada en el no merecimiento, se comienza a elegir y a ser elegido por personas y experiencias que solo pueden confirmar esa historia interna. La mujer que, una y otra vez, se encuentra con parejas que la engañan, no lo hace porque el mundo esté lleno de traidores, sino porque su autoimagen atrae exactamente ese tipo de relación. El hombre que, sin importar cuánto se esfuerce, termina en trabajos donde lo explotan o lo descartan, no es víctima de una economía injusta, sino de una creencia activa que le susurra que su valor no será reconocido. Amistades que solo aparecen cuando necesitan algo, relaciones que prometen y luego se desvanecen, jefes que prometen ascensos que nunca llegan. Son expresiones distintas de la misma semilla interna, y el ciclo continúa hasta que se revela la raíz, hasta que uno, en lugar de seguir culpando a los demás o a la vida, se detiene a observar con honestidad: ¿qué concepto de mí estoy sosteniendo? Porque, como decía Neville, la mente no crea lo que deseas, sino lo que eres. El patrón se repite porque aún no se ha transformado el estado desde el cual vives. Puedes cambiar de ciudad, puedes cambiar de pareja, puedes cambiar de trabajo, pero si no cambias de conciencia,
el resultado será siempre el mismo. La mente, obediente a la imagen interna, recrea una y otra vez las mismas escenas, los mismos finales, las mismas heridas, no para castigarte, sino para mostrarte lo que aún no ha sido sanado, para empujarte, sin descanso, hacia la comprensión de que no es el mundo el que debe cambiar, sino la identidad que asumes como verdadera. Cuando Neville afirmaba que todo lo que ves en tu mundo es un reflejo de tu estado de conciencia, no lo decía como una metáfora poética, sino como una ley exacta. No hay experiencia externa que no haya sido precedida por un estado interno. No hay traición que no tenga raíz en una creencia previa. No hay abandono que no haya sido primero imaginado, quizá no conscientemente, pero sí profundamente sentido como inevitable. Por eso, la única forma real de romper el ciclo no es reaccionando al mundo, sino rehaciendo el mundo interno. La herramienta para hacerlo es la imaginación. Pero no como un simple escape, no como una fantasía sin poder, sino como el acto creativo más sagrado que posees. Neville enseñaba que la imaginación no es algo que se tenga, sino algo que se es, y que imaginar vívidamente un estado, vivirlo internamente con la certeza de que ya es real, tiene el poder de imprimir esa nueva imagen en el subconsciente, que es el verdadero arquitecto de tu experiencia. Si has vivido sintiéndote indigno de amor, si has cargado por años la expectativa de ser traicionado o abandonado, entonces el primer paso no es buscar nuevas personas, sino crear una nueva identidad. Cerrar los ojos y desde un silencio profundo, asumir que eres alguien que es amado con fidelidad, que es elegido una y otra vez, que es valioso simplemente por existir. Esta escena no debe vivirse como un deseo, sino como un hecho cumplido, porque la imaginación crea la realidad cuando se asume con fe. Y no basta con hacerlo una vez. Neville insistía en la persistencia, en habitar el nuevo estado incluso cuando nada allá afuera lo confirma todavía, porque el mundo tarda en reflejar lo que ya ha cambiado en lo interno. Sostener este nuevo estado implica no caer en la vieja historia cuando los viejos ecos aparezcan. Significa volver una y otra vez a esa imagen de ti mismo donde eres digno, amado, suficiente, sin condiciones, sin esfuerzo, simplemente porque es lo que has elegido ser. Así comienza a reescribirse la historia, no desde la herida, sino desde el poder, no desde la reacción, sino desde la creación consciente. Y lo que antes era traición, abandono o indiferencia, empieza a desvanecerse, porque el mundo ya no necesita reflejar una identidad que ha dejado de existir. Algo extraordinario comienza a ocurrir cuando el yo cambia, no con fuegos artificiales ni con grandes anuncios, sino con pequeñas señales internas que, aunque sutiles, lo transforman todo. De pronto, aquello que antes dolía ya no duele igual. Esa necesidad de ser validado por otros se desvanece. Ya no se busca aprobación con la desesperación de antes, porque empieza a surgir una certeza tranquila. Soy suficiente. Y esa certeza, aunque nadie más la vea todavía, comienza a ser el nuevo imán de la realidad. Neville decía que el mundo no puede evitar reflejar el estado que uno sostiene. Cuando el concepto de sí mismo se sana, el mundo lo nota, incluso antes de que tú lo entiendas completamente. Personas que antes eran frías comienzan a acercarse de otra forma. Relaciones que antes eran inestables comienzan a sentirse seguras. Otras simplemente se desvanecen porque ya no corresponden al nuevo estado. Y en su lugar, sin esfuerzo, aparecen nuevas conexiones, nuevas oportunidades, nuevas manifestaciones que antes parecían imposibles. No porque uno las haya buscado con ansiedad, sino porque el reflejo ha cambiado. La fidelidad, el apoyo,
el reconocimiento. Todo aquello que antes parecía tan difícil de sostener, ahora llega con naturalidad. No como una recompensa, sino como una consecuencia inevitable de haber asumido una nueva identidad. Ya no eres la persona que teme ser abandonada, porque ahora sabes que no hay nada en ti que deba ser corregido para merecer amor. Lo mereces simplemente porque existes. Y eso, cuando se vive desde adentro, tiene un poder magnético que el mundo no puede ignorar. Pero Neville también advirtió: debes persistir, porque los viejos estados tienen eco. A veces, justo después de un cambio interno, la realidad exterior parece probarte. Aparecen escenas que se asemejan al pasado, no para negarte la transformación, sino para ver si vuelves al viejo estado. Es ahí donde debes permanecer firme. Vivir desde el final, decía él. Sentir, pensar y actuar como quien ya ha sido transformado, aunque las circunstancias aún no lo reflejen. Porque es esa fidelidad al nuevo estado lo que hace que el mundo se rinda y, finalmente, obedezca. Y cuando lo hace, no hay sorpresa. Porque lo que otros llaman milagro, tú sabes que es la ley cumpliéndose. Sabes que lo externo solo vino a confirmar lo que ya había cambiado dentro. Porque todo cambio verdadero comienza en el ser. Y solo después, como una sombra inevitable, en el mundo. Llega un momento en el que uno ya no puede seguir culpando al mundo. No porque el mundo haya dejado de doler, sino porque finalmente se comprende su función. No está ahí para castigarte, ni para desafiarte eternamente. Está ahí para mostrarte. Cada traición, cada decepción, cada ausencia, no son más que respuestas exactas a lo que has estado creyendo sobre ti. No te fallan ellos, te está hablando tu mundo. Y cuando escuchas ese mensaje sin resistencia, sin victimismo, algo dentro empieza a cambiar. La traición cesa no cuando los demás aprenden a ser fieles, sino cuando tú decides serte fiel a ti mismo. Cuando dejas de habitar estados que te minimizan, que te hacen rogar por lo que mereces recibir con dignidad. Cuando, en lugar de buscar amor fuera, lo siembras dentro como una certeza. Cuando sostienes, sin necesidad de pruebas, que eres digno de amor estable, de respeto constante, de lealtad verdadera, porque no puede venir de fuera algo que tú no has aceptado dentro. Este no es un trabajo de un día. Es una revisión constante, un acto diario de honestidad. ¿Qué estoy creyendo ahora mismo sobre mí? ¿Qué estoy esperando del mundo? Porque lo que esperas, aunque no lo digas, revela el concepto que sostienes de ti. Y ese concepto está creando tu experiencia, instante a instante. Si en lo profundo aún hay un susurro que dice: no soy suficiente, no soy elegido, no soy importante, entonces el mundo seguirá representando esa obra. Pero si te atreves a cambiar la historia, no desde la lógica, sino desde la conciencia, entonces cambiará el guión completo. Porque como enseñó Neville, el mundo es una sombra. Y las sombras no tienen voluntad propia. Se mueven con quien las proyecta. Así que no mires más afuera buscando razones. Mira adentro buscando la raíz. Sé radicalmente honesto sobre lo que aún crees merecer. Y luego, elige de nuevo. No esperes a que la realidad lo confirme. Confírmalo tú, viviéndolo primero. Si te haces fiel a esa nueva imagen de ti, fuerte, amada, completa, verás cómo el mundo, inevitablemente, comienza a responderte con la misma fidelidad.